Aquí seguimos en Jerez al Día con este tema tan jerezano, tan nuestro, ¿no? De nuestra cultura, la presentación del 6º Premio Internacional de Investigación del Flamenco Ciudad de Jerez. Y para ello, para hablar de este premio, contamos con Juan Salido Freire, que es el presidente de la Real Academia de San Dionisio. Juan, estábamos hablando del flamenco, de la investigación del flamenco. Creo que es hasta el próximo día 3 de octubre, ¿no?, que se pueden presentar los trabajos. Eso es. ¿Más o menos tenéis claro cuántos se van a presentar? O... No, eso además está centralizado en el ámbito de la Delegación de Cultura del Ayuntamiento, y yo particularmente, hasta que no me convocan para dar un previo ok a la aceptación de que se ajustan a las bases, que es lo único claro, que hacemos. Que eso es importante, ¿no? Claro, es decir, claro, tener claro que hay una serie de patrones que se deben ajustar. Exacto. Para poder presentarse al premio. Desde el momento en que se ajustan a las bases, a partir de ahí, pues entonces, como hay un jurado expreso para el fallo del mismo, pues ya ellos lo valoran y lo estudian. ¿Qué nivel esperáis? Bueno, como hemos tenido 5, pues hay una experiencia, ¿no? Pero yo no quisiera dejar de contestarte la pregunta que dejaste antes del corte de publicidad. Te la iba a hacer después, bueno, pero si tú quieres ya la sacamos sí, ahí de debajo de la mesa y la planteamos, porque es importante. Sí, porque creo que, digamos, dar respuesta debida a una pregunta inteligente. Muchas gracias. En Jerez hay es una ciudad clara de relación profunda con el flamenco, no de ahora, sino desde el siglo XVIII, pues el mayor número de artistas y probablemente de la máxima categoría es Jerez, con Cádiz, con Sevilla, Triana. ¿Eres consciente del calado de lo que acabas de decir? Sí, ¿no? sí, sí. Es absolutamente lapidario lo que acabas de decir. No, es que es así. Pero es verdad que es una ciudad muy epidérmica, o sea que lo que gusta, lo que transmite y lo que se conoce va muy de la mano del sentimiento, pero muy poco de lo académico y por lo tanto de la investigación, hasta el punto de que 3 de los premios que se han concedido, voy a hablar de 3 premios distintos. El último, que lo consiguió una catedrática de la Universidad de Sevilla, una investigadora y profunda conocedora del flamenco, como es Cristina Cruces, pues su trabajo premiado fue Lola Flores en el mundo del cine mexicano. Fíjate. Entonces, no tiene nada que ver que Lola Flores, sea jerezana, sea una artista inconmensurable, pero su trabajo en el cine mexicano no está valorado, ni conocido, y por supuesto Jerez no tiene esa formación, digamos, de haber seguido esos pasos. Por lo tanto, es muy oportuno que se hubiera estudiado y ahí está presentado. El otro, que fue el primero, lo ganó Antonio Conde, un profesor de Málaga. Pues este señor hizo un estudio profundo, fue su tesis doctoral, sobre José Cepero. José Cepero es un extraordinario cantador jerezano, muy poco conocido en Jerez. Y José Cepero tiene 78 discos grabados y fue el que sustituyó a Antonio Chacón en Madrid como máximo pope del mundo del flamenco. Y en Jerez no se le conoce. O sea, que estamos hablando de una leyenda del flamenco. Sí, una leyenda que está, digamos, ahí como perdido en la nebulosa del tiempo, ¿no? Sí, efectivamente. Y salvo algunos todavía artistas que suelen cantar los fandangos de Cepero, el resto de sus cantes, que como podrás comprender, con 78 discos, pues lo ha dominado todo, pues no hacen los cantes de Cepero. Luego, por tanto, no solo como artista, sino desde el punto de vista meramente humano, una tesis doctoral dedicada, tiene 850 páginas ese trabajo, pues es poner en su sitio, pues probablemente a uno de los grandes cantadores jerezanos de la historia. Es que, claro, te estoy escuchando, Juan, y a medida que me vas contando más cosas, entiendo que es mucho más necesario que haya premios de este tipo, ¿no? Que se investigue y sobre todo que se ubique en el altar que merecen esas primeras espadas, primeras figuras del mundo del flamenco. Claro. Y el tercer premio, que no quiero dejarlo porque es más humilde como artista y como persona representativa del flamenco de Jerez, que es el maestro Balao, un guitarrista que ha formado a muchísimos tocadores de guitarra flamenca.
junto con su socio y amigo Manolo Lozano el Carbonero. Es decir, José Luis Balao es una persona que en Jerez, salvo las personas especializadas y sobre todo en guitarra y guitarra flamenca, aunque él también daba clases de clásica, porque sabía tocar la guitarra clásica, pues era, bueno, una persona relativamente poco conocida. Pues el trabajo que consiguió no solamente profundizó en su vida, sino que puso musicalidad a muchísimas obras que tenía puestas incluso en servilletas de bares, que las copiaba, y que eso se ha recuperado. Por lo tanto, ese trabajo de investigación tiene mucha relevancia y sobre todo desde el punto de vista académico, es decir, que no son, como muchas veces ha ocurrido, personas que unos se copiaban a otros, uno ponía cositas de su vida particular, de dónde vivía y de quiénes fueron sus padres y dónde nació y en qué calle nació y qué edad tenía, pero después en realidad la profundización tanto de su obra como de su persona, pues había quedado en la nada. Y este caso, pues también se ha recuperado para la historia, pues todos esos perfiles humanos de José Luis Balao, que fue otro de los premios. De manera que yo estoy convencido que a medida que se va incrementando el número de máster en investigación y análisis del flamenco de una parte, y en la tesis doctorales de todos los doctorandos que están saliendo de todas las universidades de Andalucía especialmente, pues son personas que están llamadas a hacer trabajos muy técnicos, muy académicos y sobre todo muy clarificadores de los ámbitos oscuros de a lo mejor grandes artistas, pero que con el paso del tiempo han ido perdiendo su actualidad. Bueno, incluso artistas, grandes artistas, primeras figuras que han pasado desapercibidas. Sí. Pero, ¿qué efecto puede tener hoy día, no solamente, evidentemente valga la pena que se reconozca esa labor, pero a nivel didáctico, de cara a estas nuevas generaciones de artistas que van saliendo, ¿eso de alguna forma sirve también para recuperar la esencia de la pureza del arte flamenco o no? ¿O el hecho del flamenco fusión es un hecho ya tan constatable que va a ser imposible cambiarlo? No, porque vamos a ver. Es decir, te voy a preguntar, sí. Juan, ¿los jóvenes leen a los antiguos? ¿Maman de lo antiguo? En la cantera sí, es decir, cuando se viene de una cantera cantaora, es decir, pongo por caso la familia Agujeta, por decir una, ¿no? Pues ahí van a recurrir de hijos a sus padres y a su propia cantera, porque es una referencia dentro de una forma de decir el flamenco. En general, no. O sea, pienso que el flamenco fusión, el flamenco esto, no, yo respeto absolutamente cómo quiere enfrentarse al arte un artista, cada uno que lo haga como quiera. Y creo que todo vale. Y todo vale. Y todo vale. Claro. Sobre todo si la influencia es desde dentro a fuera. Lo de fuera hacia adentro, a mí personalmente no me vale. Dicho en cristiano, sí. Si yo sé cantar muy bien por bulería y quiero hacer una cosita tomando pues musicalidades de otros cantes, bueno, habría que ver eso cómo termina. Ahora, lo que no vale es un cantador de rap que quiera introducir de forma de rap el flamenco. Eso yo creo que no chirría. Y creo que tampoco ha habido ningún caso, ¿no?, que podamos destacar, ¿no? Bueno, a lo mejor han podido incluso tener algo de éxito, digamos, en algún tema o alguna canción, pero realmente pero no. Hay un boom ahí con Rosalía que está un poco en ese punto, ¿eh? Ahí estamos, es cierto. Ahí estamos. Entonces, bueno, yo defiendo... No creo que de Rosalía se haga ninguna tesis de flamenco, ¿no? Bueno, pero es... A lo mejor en el futuro. Pero es un fenómeno. Es un fenómeno social y, por supuesto, y gana mucho dinero, con lo cual eso es un... No, que es una estrella, no cabe la menor duda. Ahora bien, a nivel de flamenco, ya eso sí que sería un amplio debate que podríamos abrir acerca de, por ejemplo, Rosalía u otros muchos nombres, ¿no? Sí, claro. Que están utilizando además esa raíz flamenca o el concepto flamenco fusión. Pero qué interesante es seguir recuperando esa esencia del flamenco. No digo que a lo mejor olvidada, pero que sí que es necesario volver a tenerlas en cuenta, ¿no? Entre otras cosas porque lo que se está recuperando son cosas no conocidas.
Es decir, que si hablamos, ¿quién conocía las películas de México de Lola Flores? Una minoría. Si ahora se hace un estudio crítico sobre esa evolución, pues naturalmente, aunque el interesado sea un público de un cierto perfil, vamos a decir, interesado en general en Lola Flores y en particular en su vida como artista de cine, pues es un trabajo potente, puesto que está hecho científicamente, con todos los pies de página, con todas las referencias al margen y con todos los textos complementarios que hace que una persona interesada, a la luz de ese estudio, tenga una visión muy completa. Teniendo en cuenta que, por otra parte, hasta hace no demasiado tiempo, muchos de los libros que se habían publicado de flamenco, tanto desde el punto de vista de cantaores, guitarristas, etcétera, como desde el concepto, estoy pensando en Anselmo González Climent, en su célebre libro Flamencología, pues ya entran en unos criterios de definición técnica que sí fueron, para la época en el que se hizo, siempre un referente, porque intentaron abordar esos aspectos de los que yo hablo, técnicos, rigurosos y científicos. Pero salvo cosas muy particulares, lo que se hablaba era mucho de epidermis, mucho de a mí me gusta, pero es que, mire usted, es que lo que a usted le gusta para usted, pero ya sobre eso que me gusta no puede servir para los demás. Pero qué bonito es, con independencia de que, claro, en casa estarán pensando, o hay un debate, ¿no? Qué bueno es que haya savia nueva, que haya nuevas formas de entender el flamenco. Oye, pero es apasionante sumergirse en la historia de este arte tan nuestro, como es el arte flamenco, ¿verdad? Descubrir esos nombres, claro, esa aportación, porque ellos realmente han construido. Gente como Bach, como Beethoven o como Mozart, son los que han sentado la base de la música de los Beatles, por así decirlo. Claro. Y ocurre eso de alguna manera con los viejos flamencos, ¿no? Sí, y por poner un ejemplo que estaría dando respuesta a esa pregunta que tú mismo te haces, hay que tener en cuenta que el flamenco, la música flamenca, no puede escribirse como la música clásica y culta, porque la música culta, y has nombrado Bach o Beethoven, etcétera, no pasan de los tonos medios. Los bemol son medios tonos, mientras que el flamenco, como la música, por ejemplo, de Marruecos, o como por ejemplo la música india, son músicas que tienen muchos microtonos, y esos microtonos no se pueden escribir. Luego, por tanto, no se pueden hacer en principio partituras sobre la musicalidad flamenca, porque la música culta occidental escribe solo sobre medios tonos, o sea, el tono y los medios, tanto por arriba como por abajo. Fíjate, no se puede ni escribir en una partitura hasta el pellizco. Bueno, ya si hablamos del pellizco flamenco, ya eso es otra historia. Claro, los melismas tienen tal clase de microtono que, vuelvo a repetir, en un pentagrama no caben. Me ha encantado hablar contigo, Juan, sobre flamenco, sobre esa historia y lo bonito que es volver a poner en marcha este premio, la 6ª edición del Premio Internacional de Investigación del Flamenco Ciudad de Jerez. Juan Salido Freire, muchísimas gracias. No se merecen, encantado de estar contigo y poder darle un poquito de luz a estas cosas. Y hemos aprendido mucho de esta tu participación en Jerez al Día. Muchísimas gracias. Bueno, vamos ahora con más cosas culturales y muy cerquita de aquí, en la calle Caballeros, tenemos la Fundación Caballero Bonal. Microrrelatos en torno al Cardenal Mendoza. A ver qué nos cuentan. Y hoy, para celebrar los 10 años de Relatos Breves, que querido amigo Mauricio tuvo a bien en su momento, para bien o para mal, de iniciar esta andadura de microrrelatos basado, bueno, en algo tan nuestro como es el brandy de Jerez, que da no solamente para lo que los escritores aquí dicen y usan,
sino también para muchas más cosas. Evidentemente una bebida que inspira, como todos nuestros vinos. Agradecerle también a la bodega Sánchez Romate y a su representante que está aquí esta tarde con nosotros, que es Francisco Javier Requejo, a quien le voy a dar la palabra a continuación. Muchas gracias. Bueno, pues nada, encantado otra vez de estar aquí en la Fundación Caballero Bonal, que bueno, es un sitio tan entrañable y tan lleno de vivencias y de cultura y de poesía, de versos y de amistad, que bueno, que es un placer volver a ella y encontrarme con tantos rostros amigos, ¿no? Y tantas personas queridas y tantas personas que son aficionadas y no aficionadas, sino con vocación de literatura y también profesionales de la literatura, de todo, vamos, amantes de la literatura, ¿no? Es la palabra mejor, ¿no? Para englobarnos a todos en este conjunto. Alumnos de talleres, bueno, gracias a todos, gracias también a las personas del sector del vino, ¿no? que han venido. Un honor tener aquí al presidente del Consejo Regulador de Jerez, ¿no? entre el público, así como a las autoridades políticas. Gracias a Paco Cama y a todos los que estáis aquí, personas de carne y hueso, reales, no como los microrrelatos, que son ficción, son ficticios. Yo solamente, bueno, quiero expresarme también a este corriente de agradecimiento, fundamentalmente a la bodega, ¿no? Y a mi amigo Fran Requejo, porque dice que sin mí no sería posible, pero sin él tampoco, porque es muy importante. Creo que ha sido una buena conjunción esto del microrrelato, la literatura brevísima y el brandy de Jerez, en particular el Cardenal Mendoza, porque el Cardenal Mendoza es toda una marca. Entonces ya teníamos la marca hecha para el certamen, ya teníamos un prestigio añadido, ¿no? Que era el brandy Cardenal Mendoza. Después, pues, ha venido todo lo demás. Fue un encuentro fortuito donde aproveché para plantearle a Fran mi idea y bueno, se ha llevado a cabo. Llevamos ya 10 años, estamos en la 11 edición y se cierra el plazo el 30 de septiembre. Todavía estáis a tiempo de mandar microrrelatos los que no lo hayáis hecho. Esto todo ha tenido una historia, desde el comienzo, que no estaba todavía muy claro como los planteamientos, todo se fue perfilando, llegamos a añadir un premio más, la mención Cardenal Mendoza Non Plus Ultra para el microrrelato que mejor potencie la imagen del vino de Jerez. A partir no me acuerdo si de la 7ª o la 8ª edición se añadió un miembro más al jurado, pero el jurado, según las bases, no tiene por qué ser siempre el mismo. El jurado pero claro, nos sentíamos también, nos hemos hecho tan amigos, ya éramos amigos antes, pero nos hemos hecho más amigos todavía, nos lo pasamos tan bien que bueno, mientras el cuerpo aguante, pues nos seguimos viendo en un buen restaurante, gracias también a nuestros anfitriones, José Ramón, que está aquí sentado, José Ramón Porro y Fran Requejo. Gracias a nuestros anfitriones, pues lo pasamos allí estupendamente. Más que nada es la conversación, la charla. Lo que sí me gustaría, para los profanos en la materia, que me imagino que no habrá mucho, porque aquí el que más o el que menos ha hecho sus pinitos literarios, es dejar un poquito claro lo que es el microrrelato. Vamos a ver, el microrrelato es un texto brevísimo, es un texto breve, pero eso vale, pero hay muchos textos breves, ¿no? Hay también poesía breve, hay aforismos, vamos a distinguirlo. Es un texto breve que se caracteriza por la narración, la narratividad. Bueno, estamos con la narración y estamos hoy contándoles en Jerez al Día, en este jueves 22 de septiembre, muchas cosas de índole cultural. Hablábamos al principio de la Polifónica de Capuchinos, de la Coral, y ahora tenemos aquí a la Orquesta Álvarez Beigbeder. Bueno, a ver, van a comprender que por cuestiones de espacio no podemos tener a toda la orquesta, pero sí a su presidenta, que además es una cara muy conocida y reconocible en Jerez al Día, como es Magdalena Garrido. Magdalena, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, encantada de estar de nuevo aquí. Es un placer. Bueno, ella está más acostumbrada a que la trate mi compañera Ana Carrión, pero bueno, vamos a hacer ahí un poco lo que podamos para hablar de la orquesta, que siempre es interesante. Bueno, la orquesta que tiene citas próximas muy interesantes, ¿no?
Pues sí, la Orquesta Álvarez Beigbeder, que está continuamente en actividad, afortunadamente, pues abrimos la temporada 2022-2023 en el Teatro Villa Marta. Ni más ni menos. El 30 de septiembre, que es el viernes. Nada, nos queda ya nada. El siguiente. Estamos ahí en capilla. El 30 de septiembre en el Teatro Villa Marta con la zarzuela de Pablo Sorozábal, La Tabernera del Puerto. Qué estimulante, ¿no? Es una zarzuela, pues, creo que conocida. Se estrenó en Barcelona en el año 36, después también se ha puesto en el Teatro de la Zarzuela de Madrid, ha sido cantada por grandes intérpretes como Alfredo Kraus o Plácido Domingo. Y esto es una iniciativa de la coral de la Universidad de Cádiz. Te voy a pedir, Magdalena, que nos expliques todo con detalle, pero será a vuelta de publicidad, ¿vale? Es que esto es muy de la tele. Hacemos el cortecito, publicidad, y enseguida vamos con La Tabernera del Puerto, la zarzuela que pone en marcha la Orquesta Álvarez Beigbeder. Enseguida aquí en Jerez al Día.